Capítulo 301. La batalla del puente Kanabi fue el enfrentamiento más crítico entre Konoha e Iwa. El puente servía como principal vía de abastecimiento para las fuerzas de Iwa. Sin él, no podían mantener a su ejército, lo que los obligó a retirarse. Al reconocer esto, Konoha ideó un plan para destruir el puente y paralizar la cadena de suministro del enemigo. La tarea fue confiada a Namikaze Minato y su equipo, Kakashi, Obito y Rin. Mientras Minato distraía al enemigo de frente, los otros tres se infiltraron y destruyeron el puente con éxito. Sin embargo, durante la misión, Obito resultó gravemente herido al salvar a Rin, aplastado por una roca que caía. La mitad de su cuerpo quedó destrozado, y finalmente fue rescatado por Uchiha Madara. Orochimaru recordó vívidamente esta serie de eventos. Algunos se preguntarán por qué, sabiendo todo esto, Orochimaru priorizó lidiar con Kumo antes que con Iwa. Haberse dirigido a Iwa antes no habría evitado que estos acontecimientos se desarrollaran. Orochimaru había considerado esa posibilidad. Si se hubiera enfrentado primero a las fuerzas de Iwa, existía la posibilidad de que estos eventos no hubieran ocurrido. Pero concluyó que la probabilidad de cambio no era significativa. El gran plan de Madara no dependía únicamente de Uchiha Obito. Si Obito no hubiera estado disponible, alguien más habría ocupado el puesto. La fuerza de combate no era crucial para la mente maestra que manejaba los hilos desde las sombras. Con la ayuda de Zetsu Blanco, ejecutar los planes de Madara aún habría sido posible. Además, Orochimaru tenía acceso a una gran cantidad de ninjas reanimados de Iwa. Estratégicamente, centrarse en las líneas defensivas de la arena y Kumo era la opción más eficiente. Después de todo, con su fuerza actual, sus recursos y su conocimiento de los acontecimientos futuros, era más que capaz de afrontar los desafíos inesperados que surgieran. Al mismo tiempo, en la Tierra de la Hierba, en una cámara subterránea oculta, Madara yacía en su santuario improvisado. El área, situada entre el reino mortal y el inframundo, había servido como base de Madara durante sus últimos años. En una gran cama de la cámara yacía un hombre joven, con el cuerpo fuertemente vendado y la mitad reparado con piezas improvisadas. De pie cerca, un clon de Zetsu Blanco observaba la escena con fascinación. «Este niño es increíble», comentó Zetsu. «Si no fuera por el poder único de su ojo, ni siquiera yo habría podido salvarlo». Madara, abriendo lentamente los ojos, habló con un tono tranquilo pero autoritario. «¿De verdad?» «Por supuesto», respondió Zetsu, sin inmutarse ante la indiferencia de Madara. «Por cierto, Madara, he oído algo interesante. Konoha luchó contra otras 4 aldeas esta vez, y de alguna manera, aún así salieron victoriosos. ¿Puedes creerlo?» Madara no respondió, así que Zetsu continuó. «Al parecer, la victoria de Konoha tuvo mucho que ver con una técnica llamada Jutsu de reanimación». «¿El Jutsu de reanimación?» Madara entrecerró los ojos. «Es una creación de Tobirama. Pero Tobirama lleva años muerto. ¿Cómo es posible que Konoha aún pueda usarlo?» «No estoy seguro», admitió Zetsu. «Pero se rumorea que lo usaron para traer de vuelta al primer Hokage, Senju Hashirama». «Hashirama», el tono de Madara se volvió más agudo. «¿Quién en Konoha se atrevería a invocarlo? ¿Has descubierto la identidad del usuario?» «Todavía no», dijo Zetsu, encogiéndose de hombros. «Quienquiera que sea ha tenido mucho cuidado de mantenerse oculto. Pero cuando este chico despierte, tal vez pueda darnos algunas respuestas». La mirada de Madara se desvió hacia el joven en la cama. Lentamente, se levantó de su asiento, con su larga capa ondeando tras él mientras se acercaba. «Es cierto», murmuró Madara en voz baja. «Parece que este chico por fin está despertando». Como si le hubieran dado una señal, el joven se movió. Abrió los ojos de golpe, revelando un Sharingan escarlata mientras su visión se adaptaba a la tenue luz. Lo primero que vio fue a Madara, su rostro curtido enmarcado por un largo cabello blanco. «¿De dónde estoy?» tartamudeó el niño, con voz débil y ronca. «Esto», dijo Madara con voz llena de autoridad, «está a medio camino entre la vida y la muerte, hijo de Uchiha». Capítulo 302. En algún lugar a medio camino entre la vida y la muerte. Obito se quedó paralizado por un instante. Su mirada se posó en el anciano que tenía delante, entrecerrando su único ojo visible, confundido. Al notar el Sharingan expuesto en el ojo izquierdo del hombre, Obito no pudo evitar preguntar. «¿Tus ojos, será, abuelo, que también eres miembro del clan Uchiha?» «Eso lo tienes que averiguar tú», respondió Madara en un tono bajo e indiferente. El Sharingan escarlata de Obito, con 2 Tomoe, giraba débilmente mientras intentaba procesar la situación.
Recuerdos de haber sido aplastado por la roca y de su cuerpo fallando le vinieron a la mente. ¿Había sido este anciano quien lo salvó? Pero algo no cuadraba. Dijiste que este lugar está a medio camino entre la vida y la muerte. ¿Dónde está esto exactamente? Está tan oscuro que apenas puedo ver nada. Gruñó Obito, con la voz cargada de nerviosismo. Intentando disimular su miedo, forzó una sonrisa. Oye, abuelo, ¿quién eres? No me digas, ¿eres la parca? ¿El que decide si la gente va al cielo o al infierno? En cuanto las palabras salieron de su boca, su Sharingan captó un destello de luz. Su mirada se dirigió a la guadaña que Madara sostenía, cuyo frío metal reflejaba la tenue luz de forma ominosa. No, 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 no. Todavía no quiero morir. Por favor, te lo suplico, ayúdame. Lo acabo de ver. Sin duda es una guadaña. Eres la parca, ¿verdad? La parca del clan Uchiha, que viene a llevarme al infierno. No quiero morir, por favor. Gritó Obito presa del pánico, agarrándose las heridas. Siempre he ayudado a los ancianos necesitados. Claro, he roto las reglas y he hecho algunas cosas malas, pero ayudo a las ancianas a cruzar la calle todo el tiempo. ¿No puedes enviarme al infierno, por favor? Madara observó las exageradas travesuras de Obito sin la menor emoción. Sientes dolor, ¿verdad? Eso demuestra que sigues vivo, dijo secamente. Es un milagro que hayas sobrevivido, no por suerte, sino por el poder de tu vista. ¿Mi poder visual? Obito se detuvo a mitad de su discurso, parpadeando confundido. Sí, dijo Madara. Tu Sharingan. Es lo que te permitió sobrevivir. Espera, ¿qué? ¿Mi Sharingan hizo eso? Murmuró Obito, todavía intentando atar cabos. Por cierto, ¿dónde me encontraste exactamente? Recuerdo que también había un tipo blanco raro. ¿Estás hablando de mí? Intervino una voz. Una figura blanca apareció ante sus ojos, encendiendo una vela. La habitación en penumbra finalmente se iluminó, revelando la cavernosa cámara. Obito abrió mucho los ojos al reconocer la extraña figura. Ah. Sí, es cierto. ¿Me salvaste? Gracias. No fui yo, respondió Zetsu Blanco con una sonrisa. Solo obedecí sus órdenes. De no ser por él, no me habría molestado en salvarte. En serio. Obito volvió la mirada hacia Madara. Gracias, abuelo. La expresión de Madara permaneció tranquila. No me agradezcas todavía. Me recompensarás con creces, dijo. Su tono tenía un tono ominoso. Dijiste que te gusta ayudar a los ancianos, ¿verdad? Bueno, sí, supongo que lo dije, respondió Obito, rascándose la nuca. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí y te cuide? Esa es una forma de decirlo, dijo Madara, curvándose sus labios en una leve sonrisa. Obito se puso rígido. Espera, abuelo. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Estamos en guerra y necesito volver al campo de batalla para luchar por Konoha y traer gloria a nuestro clan Uchiha. Entonces, ¿podemos negociar los términos? El tono de Madara cambió ligeramente, con un dejo de diversión. ¿Dice que traerá gloria a los Uchiha? Por supuesto. Dijo Obito con naturalidad. Soy el genio del clan Uchiha. Una vez que despierte el Mangekyo Sharingan, seré imparable en el campo de batalla. Lograré grandes cosas, me convertiré en el líder de los Uchiha y, con el tiempo, Hokage. Todos me respetarán. ¿Mangekyo Sharingan? ¿Hokage? Murmuró Madara. Su débil voz era una mezcla de curiosidad y algo parecido a burla. Sí, es cierto. Abuelo, tú también eres un Uchiha, así que seguro que conoces el Mangekyo Sharingan, ¿verdad? Dijo Obito emocionado, dejando traslucir su arrogancia juvenil. No pensé que ni siquiera un mocoso como tú supiera sobre el Mangekyo Sharingan, respondió Madara, entrecerrando los ojos. Claro que lo sé. Dijo Obito con orgullo. No solo lo he oído, sino que incluso lo he visto. ¿Lo has visto? Los ojos de Madara brillaron de sorpresa. En su época, el Mangekyo Sharingan era una habilidad rara y venerada, poseída solo por los miembros más dotados del clan Uchiha. Que este chico la hubiera visto en persona despertó su interés. Sí, pero ya basta de eso. Mis compañeros siguen ahí fuera luchando. Tengo que volver con ellos. Dijo Obito con impaciencia. Despierta a la realidad, interrumpió Madara bruscamente. Obito se congeló. Nada sale según lo planeado en este mundo maldito, dijo Madara con voz cargada de convicción. Cuanto más vives, más te das cuenta de que lo único que realmente existe en esta realidad es dolor, sufrimiento e inutilidad. Obito parpadeó, sorprendido por el repentino cambio de tono.
Escucha con atención, continuó Madara, imperturbable ante la confusión de Obito. En este mundo, donde hay luz, siempre habrá sombras. Mientras exista el concepto de vencedores, también existirán los vencidos. El egoísta intento de preservar la paz inicia la guerra, y el odio nace para proteger el amor. Hay nexos, relaciones causales, que no pueden separarse. Obito se quedó mirando fijamente, completamente perdido. ¿De qué está hablando este viejo?, murmuró para sí. Madara ignoró su desconcierto, hablando como si diera una gran proclamación. Alguien te salvó de ese campo de batalla, ¿verdad? ¿Me equivoco? Obito frunció el ceño. Sí, pero ¿por qué solo me salvaste a mí? ¿Y a mis compañeros? ¿Por qué no los salvaste también? Madara se apoyó en su guadaña mientras se levantaba y caminaba hacia una cama de piedra que tenía detrás. La vida de los demás no significa nada para mí, dijo con frialdad. Te salvé porque llevas el nombre Uchiha. ¿Uchiha? Repitió Obito, con una expresión que cambió. Algo en las palabras y el comportamiento de este hombre lo inquietó. ¿Por qué un viejo Uchiha vivía en un lugar como este? Al recordarlo, Obito se dio cuenta de que nunca había visto ni oído hablar de este hombre en Konoha. Ni siquiera los ancianos del clan ni los aldeanos lo habían mencionado. Espera un segundo, dijo Obito, con la voz cada vez más fría. Ya no eres un ninja de Konoha, ¿verdad? Eso significa, que eres un ninja rebelde. ¿Quién eres realmente? Madara se giró para mirarlo por completo. Su presencia de repente fue abrumadora. Soy Uchiha Madara, el fantasma de los Uchiha. A Obito se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Uchiha Madara? Tartamudeó, con incredulidad y asombro mezclados en su voz. Capítulo 303. La tierra de la hierba era un lugar de imponentes montañas y densos bosques. Kusina, vestida con una capa negra, subía a la mitad de la ladera, con la mirada fija en la esbelta figura que tenía delante. Sus pensamientos eran complejos. Habían permanecido en el orfanato durante 3 días. Su habitación de invitados estaba justo al lado de la de Orochimaru. Aunque otros podrían haber pasado desapercibidos, era imposible que ella, estando tan cerca, no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Todas las noches a las 9 en punto, cuando las luces del orfanato se apagaban, no encontraba una razón para colarse en la habitación de Orochimaru. Por los sonidos que escuchó, Kusina pudo notar el tipo de relación que tenían. Ella había escuchado esos ruidos hacía mucho tiempo, cuando todavía era una niña, de Tsunade. Kusina no podía entender por qué mujeres talentosas como Nono o incluso Mikoto estaban dispuestas a ignorar la existencia de Tsunade y enredarse con Orochimaru. Claro, Orochimaru era poderoso, mucho más poderoso que el ninja promedio. Pero varias mujeres a la vez. ¿No te parecía extraño? ¿Qué sucede, señor?, preguntó Kusina al ver que Orochimaru se detenía de repente. Nada. Quédate aquí y espérame, respondió Orochimaru, entrecerrando sus ojos dorados mientras observaba la ladera oculta de la montaña frente a ellos. Sin esperar la respuesta de Kusina, el cuerpo de Orochimaru se hundió en la tierra y desapareció en la ladera de la montaña. Usar la tierra como medio para moverse bajo tierra era una técnica básica para la mayoría de los ninjas de Liberación Tierra, aunque la velocidad y el sigilo involucrados variaban dependiendo del usuario. Kusina asintió obedientemente. Una vez que Orochimaru se fue, se tomó un momento para mirar a su alrededor. La zona era remota y estaba lejos de cualquier carretera importante. La ladera de la montaña que se extendía frente a ella tenía un aire inusual. Aproximadamente 10 minutos después, Orochimaru reapareció, su rostro tranquilo e ilegible. Sin decir palabra se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo. Kusina estaba desconcertada por lo que Orochimaru acababa de hacer, pero no se atrevió a preguntar. Orochimaru, por su parte, no sintió la necesidad de explicar. Solo él sabía el significado de este lugar. Solo un escondite común y corriente, pensó. De niño, Orochimaru llegó a este lugar y vio a Madara con una mosca exploradora. En aquel entonces, no tenía la fuerza suficiente para acercarse más. Pero después de enterarse de que la batalla en el puente Kanabi había terminado, este recuerdo resurgió, lo que lo impulsó a investigar. Esperaba encontrar un rastro del moribundo Uchiha Madara, o quizás del Zetsu blanco o del Zetsu negro. Eso lo cambiaría todo. Sin embargo, después de registrar el escondite, no encontró nada. Las barreras protectoras habían desaparecido hacía tiempo, e incluso con sus avanzadas habilidades sensoriales, Orochimaru no podía detectar ninguna señal de vida. Estaba claro que este lugar era solo un antiguo refugio, abandonado hacía mucho tiempo. Señor, ¿a dónde nos dirigimos ahora?
Preguntó Kusina. Vamos al laboratorio a centrarnos en los experimentos. Esperaremos a que termine la guerra, dijo Orochimaru sin rodeos. No tenía intención de involucrarse más en la guerra. Con el puente Kanabi ya asegurado, solo Kirigakure seguía siendo una amenaza. Pero a ojos de Orochimaru, Konoha contaba con ninjas más que capaces para controlar la aldea de la niebla por sí sola. No valió la pena ni su tiempo ni su esfuerzo. Además, el laboratorio en el sureste era el lugar perfecto para realizar investigaciones y mantener contacto con Tsunade. Unos meses después, Konoha, año 47. El resultado de la guerra fue exactamente como Orochimaru había esperado. Las fuerzas de Kirigakure eran formidables, y su destreza en combate rivalizaba con la de Konoha. Sin embargo, como agresores, se enfrentaban a desventajas logísticas. Las largas líneas de suministro y la naturaleza del conflicto significaron que las pérdidas de Kirigakure siempre eran mayores que las de Konoha durante las batallas. En un pequeño pueblo se desató el caos. Varias figuras con protectores frontales de Kirigakure se movían por las calles. Sus uniformes resistentes a la humedad brillaban a la luz. Masacraban indiscriminadamente, y sus risas resonaban en el aire. Ja ja ja. Mátenlos a todos. Oye, Juzo, ponte a trabajar ya. Una mujer aterrorizada protegía a un niño pequeño, de no más de 3 o 4 años, tras ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba a uno de los ninjas enmascarados de Kirigakure. Por favor, no le hagas daño a mi hijo. Te lo ruego. Sin decir palabra, el ninja alzó su espada y la atacó. La sangre salpicó el suelo mientras la mujer se desplomaba. ¡Mamá! Gritó el niño, cayendo al suelo y aferrándose al cuerpo sin vida de su madre. La sangre se acumuló debajo de ellos. TCH. ¡Qué ruido! Murmuró otro hombre al acercarse. Era alto, con la barba atada como un látigo, un parche en un ojo y una sonrisa cruel dibujada en sus labios. Jinin, ¿qué sentido tiene matar a civiles desarmados? El que hablaba era Juzo-biwa, un hombre de cabello corto y negro, dientes afilados y una cicatriz en forma de cruz en el lado derecho de la cara. Una gran espada reposaba sobre su espalda mientras fruncía el ceño ante las acciones de Jinin. Por más brutales que fueran los ninjas de Kirigakure, incluso ellos rara vez se rebajaban a atacar a civiles indefensos. ¿Qué sentido tiene? Respondió Jinin con indiferencia. Esto es territorio de Konoha. ¿Quién dice que no hay ninjas de Konoha disfrazados escondidos entre ellos? Además, matar es divertido, ¿no? Él sonrió mientras limpiaba su espada. Otro ninja intervino, riendo. ¿Sí? No he matado a nadie en 2 días. Qué bien se siente soltarse. Ja ja ja. Ja ja ja. Mientras los demás se reían a carcajadas, Juzo negó con la cabeza y miró al horizonte. Una opresión se apoderó de su pecho. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Murmuró para sí mismo. Muy bien, pongámonos en marcha, ordenó Jinin. Ya hemos matado a suficientes. Si nos demoramos demasiado, las fuerzas de Konoha nos alcanzarán. De las afueras del pueblo, surgieron más figuras que se unieron al grupo. 7 en total, cada una portando un arma única. Eran la élite de Kirigakure, lo suficientemente poderosos como para que incluso los Jonin de élite de Konoha tuvieran problemas contra ellos. Terminemos la misión y salgamos de aquí, dijo uno de ellos. ¿Terminarlo? Solo quiero matar más, respondió otro con una sonrisa. No te preocupes, dijo Jinin, hay muchos más para matar más adelante. Detente ahí. El grito repentino sobresaltó al grupo. Se giraron y vieron una figura solitaria detrás de ellos. Al principio, se quedaron atónitos. Luego, estallaron en risas. Ja ja ja. Un mocoso. Este chico habla con un tono arrogante. ¿Crees que es fuerte? Quizás más fuerte que tú, Raiga, bromeó uno, riendo de nuevo. Pequeño mocoso, déjame ayudarte, pero antes de que el ninja pudiera terminar su frase, se escuchó una voz escalofriante. Ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Jutsu de invocación. Formación de las 10.000 serpientes. Capítulo 304. Durante el cultivo de Mi, Orochimaru empleó métodos especiales para acelerar su crecimiento. Una vez completado, Mi recuperó su ritmo de crecimiento normal. En ese momento, Mi no parecía tener más de 12 o 13 años. El niño se había aventurado originalmente a reunirse con viejos amigos hoy, pero al llegar a este pequeño pueblo, se encontró con la devastación. El lugar estaba plagado de destrucción y los cuerpos cubrían el suelo. Al ver la horrible escena, su comportamiento normalmente inocente dio paso a la furia. Afortunadamente, los culpables aún no habían huido.
Del otro lado, los 7 espadachines ninja de la niebla quedaron visiblemente sorprendidos por la repentina oleada de poder que emanaba del chico que estaba frente a ellos. Este niño, en el laboratorio subterráneo, Orochimaru estaba ocupado trabajando en un experimento con un tubo de ensayo en la mano. Mientras tanto, en la sala de monitoreo del laboratorio, Kusina estaba sentada rodeada de docenas de pantallas, su naturaleza juguetona la hacía sumergirse en la operación del equipo de alta tecnología. Desde la sala de monitoreo, se escuchó la voz de Kusina. Señor Orochimaru. Dijiste que Tsunade-sama vendría hoy, ¿verdad? Preguntó Kusina con un deje de nerviosismo en la voz. Desde su regreso de Ran, los sentimientos de Kusina hacia Orochimaru se habían vuelto complejos. Saber que algún día tendría una hija con él era algo que no podía asimilar. La idea la dejó sintiéndose extraña y conflictuada. Sin embargo, Orochimaru estaba tan absorto en sus experimentos que no mostró interés en entablar relaciones personales. Como resultado, la relación entre ellos se mantuvo en calma. Pero hoy fue diferente. Tsunade venía al laboratorio y Orochimaru planeaba contarle todo sobre lo que había sucedido en Ran. Kusina, consciente de todo esto, no pudo evitar sentirse incómoda. Se preguntó cuál sería la reacción de Tsunade. ¿Se enojaría? ¿La golpearía? ¿O peor aún, a Orochimaru? La incertidumbre le carcomía los nervios. Al escuchar la pregunta de Kusina, Orochimaru respondió con naturalidad. Según su último mensaje, debería estar aquí hoy. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? Por supuesto que no. Orochimaru rió entre dientes. No te preocupes. Por su personalidad, diría que eres muy de su tipo. No te rechazará. ¿Qué clase de cosa es esa? ¿No debería ser Tsunade-sama quien decida? Murmuró Kusina, exasperada. Al mirar los monitores, abrió mucho los ojos. Ah. Tsunade-sama está aquí. Iré a verla. Sin esperar la respuesta de Orochimaru, Kusina corrió hacia la entrada del laboratorio. Al observar su figura alejarse, Orochimaru se quedó pensando. El Jinchuriki de 9 colas, recordó que el Mangekyo Sharingan y el elemento madera podían suprimir a las bestias con cola, pero Nagato con el Rinnegan había luchado contra Naruto en sus recuerdos. ¿Se debió a algún otro factor? Después de todo, Uchiha Madara había usado el Rinnegan para someter a las 9 bestias de cola. Quizás Nagato solo había alcanzado su máximo potencial después de ser reanimado. Orochimaru asintió levemente ante su propia conclusión. De repente, Orochimaru frunció el ceño. ¿Se liberó el sello? ¿Qué pasó? En ese momento, la voz de Tsunade resonó desde la entrada del laboratorio. Orochimaru, ¿así que aquí es donde te has estado escondiendo? ¿De verdad construiste un enorme laboratorio subterráneo aquí? Orochimaru salió de sus pensamientos y respondió con indiferencia. Tsunade, llegaste en el momento perfecto. Ven conmigo. ¿Qué? Acabo de llegar y ya me estás arrastrando. ¿A dónde vamos? Al pueblo cercano. Kusina, tú también vienes. A 5 kilómetros del laboratorio, la ciudad que antaño era animada había quedado reducida a ruinas. El aire estaba lleno de humo y las calles estaban llenas de cráteres. 7 ninjas de Kirigakura rodearon a un niño con una túnica blanca, sus expresiones eran una mezcla de cautela e incredulidad. Juzo, uno de los 7 espadachines ninja y portador de Kubikirich, no pudo ocultar su asombro. Oye, ¿este chico está usando serpientes? ¿Será Orochimaru? Sí, se siente como si él. No seas tonto, interrumpió otro espadachín. Orochimaru luchó en la Segunda Gran Guerra Ninja. Ya tendría 30 y tantos. Es imposible que sea este niño. Pero aún así, dejen de hablar y manténganse alerta. Ladró Juzo, haciendo que sus compañeros volvieran a concentrarse. Ante su advertencia, Raiga saltó hacia atrás, evitando por poco un golpe masivo que provocó que el suelo se derrumbara en una nube de escombros. Maldita sea. ¿Qué le pasa a este niño? Tenemos que retirarnos. No tiene sentido luchar contra él. De acuerdo. Vámonos antes de que lleguen los refuerzos de Konoha. Fubuki, Raiga, cubran nuestra retirada. Entiendo. Los 2 ninjas de la niebla rápidamente formaron sellos manuales. Liberación de agua. Gran ola explosiva que choca con el agua. Liberación relámpago. Serpiente trueno que divide el cielo. Auge. Grieta. Un torrente masivo de agua inundó la ciudad, como una inundación. Al mismo tiempo, relámpagos crepitantes serpenteaban entre las olas, creando una combinación mortal.
El ataque de amplio alcance obligó a Mi a detener su persecución y su pitón gigante invocada se disipó en humo blanco por la carga eléctrica. Los 7 espadachines ninja aprovecharon la oportunidad para retirarse. Mi saltó sobre una roca elevada, evitando por poco el agua. Apretó los puños mientras veía escapar a los enemigos. Quería perseguirlos, llevarlos ante la justicia. Pero antes de que pudiera actuar, una figura apareció frente a él, bloqueando su camino. Papá, murmuró Mi. Detente, dijo Orochimaru con firmeza. Tu cuerpo no puede con este nivel de poder. Si sigues presionando, morirás. Pero ellos, lo sé, interrumpió Orochimaru. Les haré pagar. Ahora, retírense. Al oír las palabras de su padre, Mi retiró su chakra a regañadientes. La fatiga lo abrumó y se desmayó en el acto. Orochimaru atrapó al niño mientras se desplomaba. Tsunade y Kushina llegaron justo a tiempo para presenciar la escena, ambas parecían sorprendidas. Orochimaru, ¿qué pasa? Preguntó Tsunade. ¿Está bien? Añadió Kushina. Está bien, respondió Orochimaru con calma. Para evitar que se esforzara demasiado y revelara su identidad, sellé temporalmente la mayor parte de su poder. La repentina reacción fue demasiado para su cuerpo y se desmayó. Tsunade arqueó una ceja. ¿De verdad ese chico es tan fuerte? Si no me equivoco, esos eran los 7 espadachines ninja de la niebla, ¿verdad? No se equivoca, señor Hokage, dijo Orochimaru con una sonrisa juguetona. ¿Hokage? Repitió Tsunade, momentáneamente aturdida. Soltó una risa autocrítica. Dime, Orochimaru. ¿Cuánto tuvo que ver contigo la decisión del tercer Hokage de nombrarme Hokage? Orochimaru se encogió de hombros. La mayor parte. ¿Por qué? Porque, dijo con una sonrisa maliciosa, encuentro que apoyar a un Hokage es mucho más interesante que ser uno yo mismo. Capítulo 305. Orochimaru, ¿de qué tonterías estás hablando ahora? Al escuchar esto, Tsunade descartó por completo el tema del Hokage y, en su lugar, lo miró con frustración. Entonces miró a Kushina, que estaba cerca, con la intención clara. Aunque ella y Orochimaru a veces bromeaban sobre ciertas cosas en privado, ¿no era inapropiado decir algo tan sugerente delante de Kushina? Orochimaru, imperturbable, sonrió con suficiencia. No dije nada inapropiado. Solo tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Preguntó Tsunade con un tono sospechoso. Kushina quiere tener una hija conmigo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué? ¿Eh? Kushina se quedó paralizada, completamente sorprendida. No esperaba que Orochimaru sacara a relucir un tema tan delicado con tanta naturalidad. Tsunade, por otro lado, estaba completamente estupefacta. ¿Kushina? ¿De qué se trata esto? Te lo explicaré todo luego, dijo Orochimaru, interrumpiendo cualquier pregunta. Por ahora, voy a revisar el pueblo por si hay supervivientes. Sin darles oportunidad de responder, Orochimaru se movió rápidamente hacia la ciudad en ruinas. Las aguas de la inundación habían retrocedido, dejando tras de sí una escena desoladora de devastación. Había cadáveres esparcidos por las calles y los edificios eran poco más que escombros. Orochimaru, acostumbrado a tales escenas, observó la destrucción con calma. De pie sobre un tejado, comenzó a buscar señales de vida. Mientras tanto, Tsunade y Kushina los seguían a un ritmo más lento. Aunque ambas habían presenciado la muerte, la brutalidad de la escena les dolía el corazón. 7 espadachines ninja, murmuró Orochimaru para sí mismo mientras concluía su búsqueda, sin encontrar supervivientes. Los 7 espadachines ninja de la niebla eran luchadores de élite de nivel Jonin. Con sus armas únicas, su fuerza combinada podía rivalizar con la de un Kage. Quizás no todos ellos individualmente podrían alcanzar el nivel Kage, pero alguien como Fubuki, armado con Sameada, ciertamente podría. En el mundo ninja, el chakra era la clave de todo. La capacidad de Sameada para absorber chakra a una velocidad extraordinaria, a la vez que curaba a su portador, lo convertía en una de las herramientas más prácticas y poderosas que existían. No era una exageración llamarla arma legendaria. La fuerza de Fubuki, combinada con Sameada, lo colocó firmemente en el nivel Kage. Aún así, ninguno de los 7 espadachines ninja podría haber imaginado verse obligado a retirarse por el abrumador poder de un simple niño. Fue casi ridículo. Dicho esto, la idea de que un niño derrotara a los 7 era igualmente irreal. Incluso un auténtico Kage tendría dificultades contra ellos, y Mi, que aún no había dominado por completo su poder, no podía derrotarlos por completo.
Sin embargo, Mi había sido creado con el meticuloso esfuerzo de Orochimaru, haciéndolo mucho más formidable de lo que aparentaba. Matarlo no era algo que los 7 pudieran lograr fácilmente. Sumado a la identidad desconocida de Mi y los riesgos de continuar la lucha, tenía sentido que se retiraran. Maldita sea, esos bastardos. Tsunade apretó los puños con fuerza, su ira era palpable mientras observaba la ciudad en ruinas y los cuerpos sin vida esparcidos a su alrededor. Mientras tanto, Orochimaru convocó a 2 clones para comenzar a reunir los cuerpos mientras su cuerpo principal se acercaba a Tsunade. Ya ganaste la batalla en el frente, dijo Orochimaru con tono monótono. ¿Cómo pueden los 7 espadachines ninja moverse con tanta libertad en el país del fuego? Hemos ganado, sí, pero las fuerzas principales del enemigo no se han retirado mucho. Siguen rezagados, reacios a admitir la derrota, respondió Tsunade. Entonces, ¿por qué estás aquí en lugar de en el frente? Las defensas fueron rotadas y el anciano me ordenó regresar para tomar la posición de Hokage, dijo Tsunade, suspirando. ¿De verdad? Orochimaru sonrió con suficiencia. Entonces, felicitaciones. No me felicites todavía, espetó Tsunade. ¿Por qué no hablaste conmigo antes de una decisión tan importante? ¿No crees que merezco opinar? Déjame preguntarte, dijo Orochimaru con voz tranquila y pausada. ¿Quieres ser Hokage? ¿Qué sentido tiene preguntar ahora? Replicó Tsunade. Es demasiado tarde para eso. Tsunade sabía que, independientemente de sus habilidades, su personalidad impulsiva la hacía inadecuada para el puesto. Orochimaru simplemente rió entre dientes. Jajaja, Tsunade, ¿y ahora qué? Preguntó molesta. ¿Sabes por qué tienes que tomar el puesto de Hokage? ¿Por qué? Porque, dijo Orochimaru, con un tono un poco más oscuro, si no lo haces, podría perder el control un día y destruir Konoha yo mismo. Tú. Tsunade se congeló, aturdida por la directa admisión. Ella quiso replicar pero se quedó sin palabras. Habiendo crecido junto a Orochimaru, lo entendía mejor que la mayoría. Lo que le había sucedido años atrás había sido profundamente injusto y, con su naturaleza vengativa, no era sorprendente que pudiera albergar resentimiento hacia la aldea. Fue por esta misma razón que ella le había rogado que dejara a Konoha en paz. Pero ella no esperaba que él la usara como protección contra sus propios impulsos más oscuros. Bien, lo entiendo, dijo finalmente Tsunade, exhalando pesadamente. Bien. La expresión de Orochimaru se suavizó. Esperen aquí. Llevaré a Mi de vuelta al laboratorio y volveré por ustedes 2. Arrojó un kunai al suelo, lo marcó con un sello, luego recogió así y desapareció en un borrón. Orochimaru rápidamente devolvió a Mi al área de descanso del laboratorio, luego reapareció para recuperar a Tsunade y Kushina. Mientras tanto, sus clones terminaron de quemar y enterrar los cadáveres en la ciudad utilizando técnicas de liberación de fuego. De vuelta en el laboratorio, Kushina permaneció en silencio, con su mente acelerada. La conversación entre Orochimaru y Tsunade había revelado demasiada información, dejándola abrumada. ¿El tercer Hokage se retira? ¿Tsunade es la elección predeterminada para Hokage? Y la razón de eso es, Orochimaru, un traidor. ¿Cómo podría un ninja rebelde tener tanta influencia sobre el liderazgo de Konoha? ¿Y si Tsunade no tomó el papel, Orochimaru era realmente capaz de destruir la aldea? Los pensamientos de Kushina se dirigieron a las fuerzas ocultas dentro del laboratorio, los clones modificados que Orochimaru había creado, así como las figuras reanimadas que había convocado. 2 de ellos, el primer y el segundo Hokage, eran bastante aterradores. Negando con la cabeza, Kushina decidió dejar de pensar en ello. Su personalidad directa la hacía poco adecuada para los juegos políticos de Konoha, y prefería dejar esos asuntos en paz. Ah, cierto. Dijo Tsunade de repente, volviéndose hacia Orochimaru. ¿Por qué dijiste antes que Kushina quería tener una hija contigo? Capítulo 306. La repentina pregunta de Tsunade hizo que el corazón de Kushina saltara a su garganta. Temiendo que Orochimaru diera una respuesta inapropiada, contuvo la respiración. Sin embargo, Orochimaru, imperturbable como siempre, comenzó a relatar los sucesos en Ran sin vacilar. Mientras Tsunade escuchaba, su expresión pasó de la confusión a la sorpresa. ¿A través del tiempo y el espacio? ¿Una hija del futuro? Eso es básicamente lo esencial. Si no me crees, puedo, no hace falta. Interrumpió Tsunade con firmeza. El Orochimaru que conozco jamás inventaría algo tan ridículo para engañarme. Se conocían desde hacía décadas. Si Orochimaru alguna vez decidiera mentir, jamás inventaría una historia tan absurda.
Eres muy astuto, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. ¿Qué opinas de esto? No es para tanto. Haz lo que quieras. A mí también me encantaría tenerla. Tsunade agitó la mano con indiferencia, con un tono relajado. Su actitud sobresaltó a Kushina, quien la miró con incredulidad. La tranquila aceptación de Tsunade dejó a Kushina completamente confundida. Tsunade-sama, ¿qué está diciendo? Al notar la sorpresa de Kushina, Tsunade suspiró, con un poco de vergüenza. Ya lo entenderás. Kushina permaneció en silencio, su incredulidad aún era evidente. Tsunade volvió su atención a Orochimaru. Pero me debes una compensación por todo esto. ¿Una compensación? Orochimaru se recostó en una silla con un tono divertido. ¿Qué clase de compensación buscas? ¿No te basta con ser Hokage? Ese no es el tipo de compensación que quiero. Espetó Tsunade. ¿No de este tipo? Entonces, ¿de qué tipo? Podría ser. Orochimaru hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Te refieres a resucitar a Nawaki? Si es así, ya está en proceso. Su cuerpo aún está en la etapa de cultivo. Solo tomará un poco más de tiempo. ¿Nawaki? ¿Resurrección? Tanto Tsunade como Kushina se congelaron en su lugar, sus mentes luchaban por procesar lo que Orochimaru acababa de decir. A Tsunade le impactó la mención de su hermano menor, mientras que Kushina quedó más sorprendida por el concepto de la resurrección en sí. ¿Resurrección? ¿Es eso posible? Balbuceó Kushina. ¿Por qué te sorprendes tanto? El tono de Orochimaru era ligero, pero con un ligero toque de diversión en su voz. Ambos saben que mi investigación siempre se ha centrado en la vida, ¿verdad? Tsunade asintió con vacilación. Lo sé, pero, la resurrección es harina de otro costal. Orochimaru se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos dorados brillaban con interés. Tsunade, parece que aún no confías del todo en mí. No es que no confíe en ti, la voz de Tsunade vaciló. Basta. Venid conmigo. Ya lo veréis. Sin esperar una respuesta, Orochimaru se levantó y caminó hacia la parte más interna del laboratorio. Tsunade y Kushina intercambiaron una mirada antes de seguirlo. El laboratorio subterráneo era enorme y se extendía como una tumba imperial bajo la superficie. Estaba lleno de cámaras secretas, cada una custodiada por uno o dos clones de Orochimaru. Al llegar a una de las cámaras, Orochimaru le hizo un gesto a un clon, quien rápidamente abrió la puerta. En el interior, aparecieron varias cápsulas de vidrio llenas de solución nutritiva. De las 4 cápsulas, 3 estaban vacías, mientras que la cuarta contenía una figura sumergida en líquido. La figura no llevaba nada más que pantalones cortos blancos y su cuerpo estaba conectado a varios tubos y cables. Los ojos de Tsunade se abrieron en shock mientras se acercaba a la cápsula. ¿Nawaki? Susurró ella. Incrédula, extendió la mano para tocar el cristal. Su mano temblaba ligeramente. Increíble, murmuró. Volviéndose hacia Orochimaru, suavizó la voz. Esto es, un clon, ¿verdad? Aún así, es más que suficiente. Gracias. ¿Clon? Orochimaru se acercó a ella. Tsunade, esto es mucho más que un simple clon. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, dijo Orochimaru con un tono tranquilo pero con un toque de intriga. ¿Sabes cómo se crean los clones, verdad? Claro. ¿No me lo explicaste tú mismo? Las células de personas fallecidas no pueden usarse para la clonación porque han perdido su vitalidad. Solo se pueden cultivar células de individuos vivos. Exactamente, asintió Orochimaru. Hace mucho tiempo, recolecté algunas células de Nawaki y preservé su vitalidad mediante métodos científicos especiales. Lo hice como precaución, por si acaso ocurría algo inesperado. Hizo un gesto hacia la figura en la cápsula. En circunstancias normales, un cuerpo desarrollado a partir de tales células solo sería un clon. Una copia en el mejor de los casos. No sería Nawaki en realidad. Tsunade escuchó atentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, continuó Orochimaru, cuando se combina con el jutsu de reanimación desarrollado por el segundo Hokage, las cosas se vuelven muy diferentes. ¿Jutsu de reanimación? Tanto Tsunade como Kushina estaban atónitas, sus pensamientos corrían para procesar las palabras de Orochimaru. Exactamente. La voz de Orochimaru se mantuvo firme. Los clones carecen de alma. Operan siguiendo completamente las instrucciones de su creador. El jutsu de reanimación, en cambio, invoca un alma sin cuerpo. Entonces, combinando ambos, es posible lograr una resurrección completa. Tsunade terminó la frase por él, con la voz ligeramente temblorosa.
Su mente daba vueltas ante las implicaciones de lo que decía. Si el cuerpo de una persona puede recrearse mediante la clonación, murmuró, y su alma puede ser invocada de vuelta desde la tierra pura mediante la reanimación, entonces la resurrección es totalmente alcanzable, concluyó Orochimaru, sus labios curvándose en una leve sonrisa. La sala quedó en silencio mientras el peso de sus palabras calaba hondo. Esto no puede ser real, parece una fantasía, murmuró Tsunade, sacudiendo la cabeza. En teoría, es totalmente factible, dijo Orochimaru con tono seguro. Con tecnología de clonación avanzada, se pueden cultivar innumerables cuerpos jóvenes y sanos. El jutsu de reanimación devuelve el alma. Al fusionar ambos, se logra la verdadera resurrección. ¿Y este proceso, podría repetirse indefinidamente? Preguntó Kusina vacilante. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Exactamente. La vida eterna no es solo un sueño, es el resultado de combinar ninjutsu y tecnología científica avanzada. Tsunade guardó silencio, con la mirada fija en la figura dentro de la cápsula. Pero, ¿cómo se asegura la perfecta fusión del alma y el cuerpo? ¿No sería extremadamente difícil? Lo es, admitió Orochimaru. Pero para mí, es un desafío que ya he superado. Capítulo 307. Si Orochimaru quería la inmortalidad, tenía muchos métodos. Desde la reencarnación del cadáver viviente hasta el sello maldito del cielo, e incluso los genes de Kaguya, podía elegir el camino que prefiriera. Y en cuanto a la resurrección, Orochimaru también tuvo innumerables posibilidades. Dejando de lado los métodos menos conocidos, incluso los bien documentados serían suficientes. Primero fue el jutsu de reanimación. Sin embargo, esto no era una resurrección verdadera. Las almas invocadas estaban sujetas a la voluntad del mago, lo que la convertía más en una técnica de invocación que en un verdadero resurgimiento. Era un método para recuperar un alma temporalmente, no para restaurar la vida. La segunda fue la reencarnación de la propia vida desarrollada por Chiyo de la aldea oculta de la arena. Pero esa técnica tenía sus propias limitaciones severas. No solo era difícil de obtener, sino que también requería el intercambio de una vida por otra. Y, lo más importante, requería que el cuerpo del difunto estuviera intacto y relativamente fresco. Debido a estas restricciones, Orochimaru no tenía acceso a él ni podía usarlo en Nawaki, quien había sido enterrado hacía mucho tiempo. Por último, estaba el Rinne Rebirth Jutsu, una poderosa habilidad exclusiva del Rinnegan. Este fue uno de los métodos de resurrección más efectivos, capaz de revivir a múltiples individuos e incluso curar grupos enteros. Nagato lo había usado una vez para rescatar a la gente de Konoha, y Uchiha Madara lo había usado para resucitar. Estos casos eran prueba de su formidable poder. Pero incluso esta técnica tenía sus inconvenientes. Primero, no podía revivir a quienes llevaban mucho tiempo muertos. El hecho de que Nagato no resucitara a Yahiko ni Obito a Rin era prueba de ello. ¿Y qué hay de la resurrección de Madara después de tanto tiempo? Fue porque el Rinnegan que usó originalmente era suyo. En segundo lugar, la técnica exigía un precio significativo: la vida misma. Tanto Nagato como Obito lo habían usado cerca del final de sus vidas, y no había evidencia concreta de que alguien pudiera sobrevivir después de realizar el Rinne Rebirth Jutsu. Dadas estas limitaciones, Orochimaru creía que su propio método de resurrección era superior. Al usar células vivas para crear un cuerpo clonado, luego invocar el alma del difunto a través del jutsu de reanimación y finalmente transferir el alma al cuerpo clonado usando los principios de la reencarnación del cadáver viviente, Orochimaru podría lograr una resurrección sin efectos secundarios. El concepto era similar a cómo el sello maldito del cielo permitía la resurrección infinita. La diferencia clave era que el sello maldito utilizaba las células del anfitrión para asegurar su actividad, permitiendo la resurrección inmediata, mientras que el método de clonación de Orochimaru cultivaba las células externamente para mantener su viabilidad. Aunque las técnicas variaban, el objetivo era el mismo. En el pasado, Orochimaru solo había usado estas técnicas consigo mismo. Ahora, era capaz de aplicarlas a otros. Después de escuchar la explicación de Orochimaru, Tsunade y Kusina se quedaron completamente sin palabras, sus rostros llenos de sorpresa. Lo que había descrito era demasiado avanzado, demasiado inimaginable. Las palabras de Orochimaru estaban llenas de jerga técnica, mucha de la cual estaba más allá de su comprensión, especialmente de Kusina, quien no tenía conocimiento de conceptos científicos. Pero esta falta de comprensión no les impidió reconocer la importancia de lo que Orochimaru había logrado. Combinar ninjutsu y ciencia para lograr la resurrección y la inmortalidad. Parecía imposible. Parecía divino.
Orochimaru, eres increíble. dijo finalmente Tsunade, con la voz llena de asombro. Increíble, añadió Kushina, con su expresión aún congelada por la sorpresa. Orochimaru respondió con una leve sonrisa. Esto no tiene nada de especial. ¿Nada especial? Preguntó Tsunade con incredulidad. Lo más significativo de esta técnica, continuó Orochimaru, es que puede usarse con cualquiera. Mientras yo lo decida, cualquiera puede convertirse en una existencia inmortal. Pero, añadió, poniéndose serio, no te equivoques. Esta técnica no te hace invencible. Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, siempre existe la cuestión del rechazo entre el alma y el nuevo cuerpo. Incluso cuando el clon es una réplica casi perfecta del cuerpo original, aún existe cierta incompatibilidad con el alma. Y el proceso de fusión de ambos consume una enorme cantidad de energía mental. Si el alma no se nutre adecuadamente, las repetidas resurrecciones acabarán deteriorándose y, finalmente, desapareciendo por completo. En tales casos, ni siquiera yo puedo revertir el daño. Orochimaru explicó todo esto con un comportamiento tranquilo, detallando tanto las fortalezas como las debilidades de su método. El riesgo de descomposición del alma con cada resurrección era significativo, pero para Tsunade y Kushina, incluso esta técnica imperfecta estaba más allá de todo lo que pudieran haber imaginado. Para el ninja promedio, cuya esperanza de vida rara vez superaba los 100 años, la idea de vivir durante siglos, o incluso milenios, era casi divina. Pero lo más importante es que esta técnica significaba que ya ni siquiera se podía temer a la muerte. Al ver las expresiones atónitas en sus rostros, Orochimaru rompió el silencio. Por cierto, Tsunade, ¿cuándo volverás a Konoha? Mañana por la mañana, respondió Tsunade distraídamente, todavía perdida en sus pensamientos. Entonces esta noche, por supuesto que soy tuya esta noche, interrumpió Tsunade, con un tono inusualmente suave. Al oír esto, los labios de Orochimaru esbozaron una leve sonrisa. ¿De verdad? Entonces, Kushina. ¿Eh? ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Unirme a ti? ¿Para qué? Preguntó Kushina, confundida. Orochimaru suspiró, negando con la cabeza. No importa. Puedes quedarte y cuidar de mi hijo. Antes de que Kushina pudiera procesar sus palabras, Orochimaru recogió a Tsunade y desapareció de la habitación, dejándola atrás. Solo después de que Orochimaru y Tsunade se marcharon, Kushina se dio cuenta. Su rostro se puso rojo como un tomate, extendiéndose hasta el cuello. Unos días después, en la mansión del daimyo en el País del Fuego, se celebraba una reunión importante. Alrededor de una mesa larga estaban sentados varias figuras clave: el daimyo, sus asesores y los líderes de Konoha. El daimyo, un hombre mayor de entre 40 y 50 años, se abanicaba ociosamente mientras se dirigía al grupo. Es una lástima, dijo con tono tranquilo pero pausado. El tercer Hokage ha hecho un trabajo encomiable en general. Danzo, sentado frente a él, entrecerró los ojos. Con el debido respeto, daimyo, los ideales ingenuos del tercer Hokage son precisamente la razón por la que el País del Fuego ha llegado a este punto. Lo que necesitamos ahora, continuó Danzo, es un Hokage capaz de implementar reformas audaces y hacer cumplir el código ninja. Un verdadero líder. Ah, ¿sí? ¿Y tienes a alguien en mente? Preguntó el daimyo con expresión neutral. Danzo dudó, apretando los dientes. Originalmente, la persona a la que esperaba apoyar como Hokage era Orochimaru. Pero dado su estatus actual como ninja rebelde, eso ya no era una opción. Y aunque Danzo quería desesperadamente el puesto para sí mismo, sabía que era políticamente imposible sugerir su propio nombre. El tercer Hokage, sin embargo, permaneció imperturbable. Habló con calma. Recomiendo a Tsunade, uno de los Sannin legendarios. ¿Qué? Exclamó Danzo, completamente sorprendido. Capítulo 308. Danzo procesó rápidamente lo que Hiruzen quería decir al recomendar a Tsunade como Hokage. ¿Por qué Tsunade? Según el personaje de Hiruzen, ¿no serían Jiraiya o Namikaze Minato mejores opciones? Incluso si no fueran ellos, ¿no habría sido Sakumo un candidato más adecuado? Entonces, ¿por qué de repente le tocó a Tsunade? ¿El jutsu de reanimación? ¿Orochimaru? Murmuró Danzo para sí mismo, al comprender algo. Así que eso es todo. En cuestión de momentos, Danzo armó todo el rompecabezas. El jutsu de reanimación era una técnica compleja para la mayoría, pero para investigadores como el segundo Hokage o Orochimaru, era casi trivial. Danzo sospechaba desde hacía tiempo que Orochimaru estaba detrás de la aparición de los ninjas reanimados durante la reciente guerra, incluyendo al primer y segundo Hokages.
Pero el motivo por el que Orochimaru, un conocido ninja rebelde, regresaría para ayudar a Konoha era un misterio que no podía resolver. Ahora, al escuchar a Hiruzen recomendar a Tsunade como Hokage, Danzo conectó los puntos. Orochimaru, esa astuta serpiente, ha jugado bien sus cartas, pensó con tristeza. Sala de conferencias. Cuando el daimyo escuchó el nombre de Tsunade, lo reconoció inmediatamente. ¿Tsunade? ¿No es una de tus discípulas? Sí, confirmó Sarutobi. Ah. El daimyo y sus consejeros intercambiaron miradas y asintieron pensativamente. La reputación de Tsunade la precedía. Aunque era mujer, su título de maestra del ninjutsu médico no se le concedió a la ligera. Como una de las legendarias Sannin, poseía una invaluable experiencia bélica y una influencia considerable. Un talento raro y excepcional. Con el respaldo del tercer Hokage, parecía obvio que ella era la elección correcta. El daimyo echó un vistazo a la sala. ¿Qué opinan? Koharu y Omura, los leales consejeros de Hiruzen, asintieron con la cabeza sin dudarlo. Con su aprobación, el resto de la sala se puso rápidamente de acuerdo. Incluso Danzo, para sorpresa de todos, expresó su apoyo. Medio mes después, se celebró la ceremonia de sucesión del Hokage. Debajo del edificio Hokage, las calles estaban llenas de una multitud enorme. Ninjas de todos los clanes, Aburame, Hyuga, Inuzuka, Uchiha y más, se reunieron para presenciar la trascendental ocasión. Arriba, en el edificio Hokage, estaban los líderes de la aldea. El tercer Hokage, Koharu, Omura y Danzo, junto con Jiraiya y Namikaze Minato. Tsunade, con su icónica chaqueta verde con la palabra Gamble en la espalda, dio un paso al frente. En su cabeza lucía el sombrero de Hokage, con el kanji de fuego. Ella miró a la enorme multitud que había abajo, respiró profundamente y suspiró. Orochimaru, tanta gente se ha reunido aquí para este momento, pero no estás por ningún lado, murmuró para sí misma. Tsunade. HMM. Hiruzen dio un paso al frente con expresión solemne. Ahora te toca a ti. Aunque Sarutobi inicialmente no quería que Tsunade asumiera el papel, se comportó con la dignidad que se esperaba de un ex Hokage. Tsunade asintió y caminó hacia el borde del edificio. Se levantó el sombrero y su voz resonó alta y clara. A partir de hoy, lideraré la aldea de Konoha como su cuarto Hokage. Sus palabras resonaron por las calles y llegaron a cada rincón de la multitud que estaba abajo. En un instante, los aldeanos estallaron en vítores. Larga vida al Hokage-sama. Larga vida al Hokage-sama. Los cánticos de larga vida llenaron el aire mientras miles de ninjas de Konoha levantaban sus puños en celebración. En ese momento, Tsunade realmente había reclamado su lugar como Hokage. Su condición de Sannin, su fuerza incomparable y sus contribuciones a Konoha la hacían más que digna del título. Entre la lista actual de ninjas de Konoha, solo unos pocos podrían acercarse a igualarla en prestigio, fuerza y calificaciones. Jiraiya, Sakumo, quizás. Pero ninguno de los demás, incluyendo a Hyuga y Ashi, Uchiha Fugaku, o incluso la estrella emergente Namikaze Minato, pudo superarla. Para que Tsunade tomara el puesto no había lugar a disputas. ¡Qué momento tan inspirador!, murmuró Jiraiya, de pie entre los líderes. Cruzándose de brazos, añadió. Si Orochimaru estuviera aquí, este título probablemente habría sido suyo. A 2 kilómetros de distancia, en la cima de una montaña con vistas a Konoha, había una roca plana situada entre los árboles. Sobre la roca estaban sentadas dos figuras. Frente a ellos había una pequeña mesa de madera, sobre la que descansaban un par de biondos. En las pantallas se reproducía la transmisión en vivo de la ceremonia de sucesión del Hokage. Orochimaru, sentado tranquilamente, observaba la escena con cierta diversión. A su lado, Kushina se movía inquieta. Orochimaru-sama, ya estamos muy cerca de la aldea. ¿Por qué no regresamos? Regresar. Orochimaru arqueó una ceja. Ahora soy un ninja rebelde. ¿Cómo puedo volver sin más? Pero con tu fuerza, regresar solo crearía más problemas para Tsunade, interrumpió Orochimaru. En un momento como este, con tanta responsabilidad asumiendo, lo último que necesita es que le cause problemas. Kushina dudó. Pero, necesita tu ayuda ahora más que nunca. Tienes razón. Ella necesita ayuda, admitió Orochimaru, entrecerrando ligeramente sus ojos dorados mientras miraba la pantalla. Un Hokage no era solo una figura decorativa. Necesitaba confidentes leales, consejeros de confianza y subordinados capaces para mantener el control de la aldea. Minato dependía mucho de Kakashi. Para Tsunade, su asistente siempre había sido Shizune.
Pero en esta línea de tiempo, debido a la interferencia de Orochimaru, la relación de Tsunade con Shizune no era tan cercana. Ahora, sin un círculo íntimo que la apoyara, Tsunade estaba aislada. Y si quería consolidar verdaderamente su poder en Konoha, necesitaría abordar muchos problemas sin resolver. Las ambiciones de Danzo, la creciente tensión entre el clan Uchiha y la aldea, y mucho más. Mientras Orochimaru reflexionaba sobre estos asuntos, un sonido repentino interrumpió sus pensamientos. ¿Quién anda ahí? Kusina giró la cabeza bruscamente, con el cuerpo tensándose. Una figura emergió de las sombras del bosque, saltando a la cima de la montaña con facilidad. Era una mujer que vestía un uniforme de manga corta, una espada ninja atada a su espalda y un protector de frente de Konoha en su cabeza. Al ver a Orochimaru, la mujer cayó de rodillas, inclinando la cabeza en señal de deferencia. Señor Orochimaru, dijo con firmeza. La expresión de Orochimaru cambió ligeramente. ¿Mikoto? Capítulo 309. Al ver aparecer a Mikoto, Kusina se quedó atónita, pero solo por un momento. Ella ya sabía sobre la relación de Mikoto con Orochimaru, pero lo que la confundió fue el trabajo que Orochimaru le había confiado a Mikoto. Después de que Mikoto se fue, Kusina ya no pudo contener su curiosidad. Señor Orochimaru, mencionó que el clan Uchiha tiene conflictos con la aldea. Entonces, ¿por qué le confiaría a Mikoto algo tan delicado? Te lo explicaré más tarde, respondió Orochimaru con indiferencia, ignorando su pregunta mientras volvía su atención a la pantalla frente a él. En la pantalla, Kakashi, con su máscara y cabello blanco, estaba parado en la esquina de la ceremonia del Hokage, aislado de la multitud. Con la discreta ayuda de Orochimaru, Tsunade había asumido con éxito el manto del cuarto Hokage. Detrás del edificio Hokage, ya se había comenzado a trabajar en tallar la cara de Tsunade en la roca Hokage. Aunque muchos ninjas estaban desconcertados por la repentina renuncia del tercer Hokage, para la mayoría de ellos, poco importaba quién tuviera el título siempre y cuando sus vidas no se vieran afectadas. 3 días después, dentro del complejo del clan Uchiha, cuando Tsunade llegó al complejo Uchiha para visitarlo poco después de convertirse en Hokage, muchos miembros del clan quedaron visiblemente sorprendidos. Lord Hokage, saludó respetuosamente Uchiha Fugaku. Fugaku, el jefe del clan Uchiha y un hombre que abogaba por la paz, naturalmente mantuvo el debido respeto al dirigirse al Hokage. Estoy aquí para ver a Mikoto. Continúa con tu trabajo, dijo Tsunade simplemente, asintiendo con la cabeza. Sí, señor Hokage, respondió Fugaku, aunque su tono tenía un rastro de confusión. Aunque Fugaku no le dio mucha importancia, la noticia se extendió rápidamente por todo el complejo Uchiha. La relación entre el clan Uchiha y Konoha era un tema delicado, conocido por todos los ninjas Uchiha adultos. Muchos especularon sobre la visita inesperada de Tsunade. ¿Estaba allí para investigar la situación de su clan? ¿Quizás para encontrar un pretexto para reprimirlos? Pero cuando se supo que Tsunade estaba allí específicamente para encontrarse con Uchiha Mikoto, los miembros del clan quedaron aún más desconcertados. Dentro de la casa de Mikoto, en la sala de estar, Uchiha Akiara, el padre de Mikoto, bebía un té preparado por su esposa mientras reflexionaba sobre la situación actual del clan. A sus 50 y tantos años, Akiara era uno de los consejeros principales del clan. Tras sobrevivir a innumerables batallas, era considerado una figura de sabiduría dentro de los Uchiha. Sin embargo, a pesar de su estatus, un arrepentimiento siempre pesaba en su mente. La decisión de empujar a su hija, Mikoto, a forjar lazos con Orochimaru. Lo que parecía una decisión inteligente en ese momento resultó ser un grave error de cálculo cuando Orochimaru desertó de la aldea. Para empeorar las cosas, Mikoto se negó a casarse después de conocer a Orochimaru, una decisión que Akiara no pudo entender. Aunque había notado ciertas rarezas en sus interacciones, la posibilidad de que su hija estuviera involucrada con Orochimaru parecía demasiado escandalosa para creerla. La vergüenza que una relación así podría traer al clan Uchiha era impensable, pero decidió permanecer en silencio, adhiriéndose al viejo principio de que los escándalos familiares no deben ventilarse públicamente. Mientras estaba sentado en tranquila contemplación, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? Pase. Gritó Akiara. Un miembro del clan entró y hizo una ligera reverencia. Akiara-sama, ¿Mikoto está en casa? Sí. ¿Por qué lo preguntas? El señor Hokage está aquí. Quiere ver a Mikoto. ¿Qué? Akiara se quedó desconcertado. Tsunade, uno de los Sannin y actual Hokage, había venido personalmente a su casa. Más importante aún, se sabía que Tsunade era la esposa de Orochimaru.
¿Por qué ella, de entre todas las personas, vendría aquí en lugar de convocarlos a su oficina? Los pensamientos de Akiara daban vueltas. ¿Habría descubierto Tsunade la conexión de Mikoto con Orochimaru? ¿Estaba allí para vengarse? Reprimiendo su ansiedad, Akiara fue a saludar a Tsunade. La conversación que siguió lo dejó completamente atónito. ¿Quieres que Mikoto sea tu asistente? Correcto. ¿Hay algún problema? Preguntó Tsunade con tono firme. No hay problema en absoluto, balbuceó Akiara con voz temblorosa. Ser asistente del Hokage no era solo un trabajo de oficina. Era un puesto de enorme influencia, solo superado por el Hokage y los asesores en cuanto a autoridad. Que Tsunade le ofreciera un papel tan prestigioso a un miembro del clan Uchiha fue nada menos que asombroso. Incluso después de que Tsunade se fue, Akiara permaneció aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Que Mikoto se convierta en la asistente de Tsunade, que se introduzca un nuevo plan de estudios en la Academia Ninja y que, con el tiempo, se reasignen las funciones del clan Uchiha. Estas medidas aliviarán significativamente la tensión entre los Uchiha y Konoha. Caminando por el desierto, Orochimaru le explicó sus estrategias a Kushina, quien escuchó atentamente. Después de un momento, preguntó. Entiendo cómo el hecho de que Mikoto se convirtiera en la asistente de Tsunade-sama podría hacer que los Uchiha se sintieran más valorados por la aldea, pero ¿por qué introducir un nuevo curso en la Academia Ninja? Los cambios ideológicos empiezan con las generaciones más jóvenes, explicó Orochimaru con paciencia. El nuevo curso destacará las contribuciones del clan Uchiha a Konoha, ayudando a los ninjas civiles a ver a los Uchiha de forma positiva. Esto fomentará una mayor integración y aceptación mutua. ¿Qué tal si les reasignamos sus puestos? ¿Acaso la policía no tiene ya un rol importante? ¿Por qué quitárselo? Poderosos, sí. Pero también profundamente impopulares. El trabajo requiere tratar con prisioneros y hacer cumplir las leyes, lo que fomenta el resentimiento y amplifica las tendencias más extremas de su clan. Reasignarlos a diferentes roles ayudará a disipar esas tensiones. «Guau, has pensado en todo», dijo Kushina, impresionada. «Eres realmente increíble, Lord Orochimaru». Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. «No es nada. Son solo ideas en el papel. Tsunade tendrá que averiguar cómo implementarlas y asegurarse de que los Uchiha cooperen». Pero aún así, Kushina se quedó en silencio antes de animarse de repente. «Por cierto, ¿a dónde vamos ahora?» «Para conocer a alguien», respondió Orochimaru crípticamente. «¿Oms?» Antes de que Orochimaru pudiera responder, una voz sonó delante de ellos. «Entonces, el Jinchuriki de 9 colas está en tus manos, Orochimaru». La pareja se giró y vio a varios miembros de Anbu flanqueando a nadie menos que Danzo, quien los miraba con una mirada fría. «¿Danzo-sama?» Kushina susurró con incredulidad. Capítulo 310. Orochimaru creía firmemente en el dicho: para estabilizar el exterior, primero hay que asentar el interior. Para que Konoha, una aldea tan grande y políticamente enmarañada como era, pudiera gobernarse adecuadamente, primero era necesario resolver sus problemas internos. Tsunade, como cuarta Hokage, ya poseía las cualificaciones y habilidades necesarias para liderar, y los problemas comunes no la preocuparían. Sin embargo, persistían dos obstáculos importantes que no podía afrontar sola. El primero fue Danzo, que operaba independientemente de la autoridad del Hokage. El segundo fue el prolongado conflicto entre el clan Uchiha y Konoha. El conflicto Uchiha-Konoha tenía profundas raíces históricas, derivadas de la disputa entre Asura e Indra, sus ancestros. Sin embargo, Orochimaru había observado durante su estancia en la aldea y gracias a su amplio conocimiento, que el clan Uchiha no recurriría a la rebelión a menos que se vieran acorralados. Como Uchiha Madara le confesó una vez a Hashirama, el clan ya no tenía el coraje para rebelarse. El golpe de estado Uchiha en la línea temporal original, razonó Orochimaru, ocurrió solo porque no les quedó otra opción. La desconfianza de los altos mandos de Konoha, la vigilancia, el aislamiento forzado, cada uno de estos factores aumentó la presión sobre los Uchiha. Todo esto llegó a su punto álgido 8 años después del ataque del 9 colas a Konoha, cuando las semillas de la rebelión comenzaron a gestarse. Así, para Orochimaru, la solución fue simple. Antes de que la tensión se intensificara, concédeles al clan Uchiha la confianza y el poder que merecen. Permíteles disfrutar del respeto y el reconocimiento que les corresponde en la aldea e intégralos con los ninjas civiles. Abordar sus agravios pasados y tratarlos con justicia podría aliviar significativamente las tensiones y disuadir los pensamientos de rebelión.
Con mejores condiciones de vida, sentido del honor y puestos de autoridad, ¿quién arriesgaría todo eso por un golpe de estado? Orochimaru confiaba en que, si bien esto no erradicaría por completo el conflicto entre Uchiha y Konoha, reduciría considerablemente la probabilidad de que se descontrolara. Y, con el tiempo, los conflictos futuros podrían resolverse con mayor facilidad. Después de explicarle este plan a Tsunade, Orochimaru centró su atención en el segundo asunto: Danzo. Cuando Danzo recibió la llamada de Orochimaru, llegó de inmediato. Después de todo, tenía sus razones. Siempre había querido reencontrarse con Orochimaru. Kushina, quien estaba con Orochimaru, quedó desconcertada por la repentina aparición de Danzo. A pesar de su inocencia, rápidamente se estaba enterando de los oscuros secretos de Konoha, lo cual la abrumaba. Sin embargo, Orochimaru permaneció imperturbable, más concentrado en descifrar las intenciones de Danzo que en la reacción de Kushina. Con una sonrisa sarcástica, Orochimaru dijo: entonces, parece que Danzo-sama y el tercer Hokage realmente no están de acuerdo. Ni siquiera se molestó en informarle que el Jinchuriki de 9 colas está en mis manos. La expresión de Danzo se endureció, su tono frío. Basta de sarcasmo. ¿Entiendes el estado de Konoha tan bien como yo? Dime, ¿por qué me has llamado? Orochimaru no respondió de inmediato. En cambio, miró fijamente a Danzo, con expresión tranquila pero aguda. Al comprender el mensaje tácito, Danzo se volvió hacia sus subordinados. Déjanos. Ordenó. Una vez que sus hombres se fueron, Kushina también se excusó con tacto, dándoles privacidad. Ya solo, Orochimaru fijó su mirada en Danzo. Danzo-sama, ¿tiene algo que decirme? Danzo guardó silencio un momento, evaluando la situación. La fuerza y la traición de Orochimaru escapaban a su control, lo que le hacía dudar sobre cómo proceder. Tras un largo suspiro, finalmente habló. Orochimaru, nunca esperé que el puesto de Hokage cayera en tus manos de esta manera. Es realmente sorprendente. ¿Hokage? Orochimaru rió entre dientes. Es solo un título. Si ni siquiera se puede alcanzar este objetivo básico, ¿de qué sirve tener ideales? Danzo se burló, su desaprobación era evidente. El panorama político de Konoha era un campo minado, con facciones compitiendo por influencia. Cuando un nuevo Hokage asumía el cargo, consolidar el poder solía implicar purgar a los disidentes, destituir a ancianos influyentes y familias poderosas que se oponían a su gobierno. Esta era la forma más rápida de consolidar la autoridad del Hokage. Sin embargo, este método era despiadado, corría el riesgo de distanciarse de otros clanes y no era viable para Tsunade, quien carecía de una facción leal. Orochimaru, consciente de estas limitaciones, sabía que incluso si quería eliminar la oposición a Tsunade, debía manejar los asuntos con delicadeza. Danzo, con su tendencia a actuar en la sombra, había sido un problema desde el mandato del tercer Hokage. Constantemente desobedecía las órdenes del Hokage, impulsado por su ambición de gobernar Konoha y conquistar el mundo ninja. Para Orochimaru, esta combinación de rasgos convertía a Danzo en una amenaza y una oportunidad a la vez. En lugar de usar la fuerza, Orochimaru optó por la negociación. Dejó clara su postura. Aunque ya no pertenecía a Konoha, su matrimonio con Tsunade significaba que aún tenía vínculos con la aldea. Advirtió a Danzo que no obstaculizara el liderazgo de Tsunade ni intentara alcanzar el puesto de Hokage. Al mismo tiempo, Orochimaru le ofreció una oferta tentadora. Una futura oportunidad para que Danzo hiciera realidad sus ambiciones, bajo las condiciones adecuadas. La amenaza velada en las palabras de Orochimaru era inconfundible. Sin embargo, Danzo, con todas sus ambiciones, no tuvo más remedio que ceder. Después de todo, incluso él sabía que desafiar a Orochimaru, ahora desvinculado de las reglas de Konoha, era una batalla perdida. Y aunque Danzo quería el título de Hokage, fue lo suficientemente pragmático como para esperar el momento oportuno. Danzo frunció el ceño pero no dijo nada, reconociendo que la palabra de Orochimaru era definitiva. Una vez que Danzo se fue, Kushina se reunió con Orochimaru. Señor Orochimaru, preguntó finalmente Kushina, ¿cuándo podré regresar a Konoha? La respuesta de Orochimaru fue casual. Cuando nazca mi hija. Kushina se sonrojó. Recordó la única noche íntima que compartieron con Orochimaru después de que Tsunade le diera la bendición. Sin embargo, esa sola experiencia la hizo sentir inferior a Tsunade, y el comentario casual de Orochimaru solo aumentó su vergüenza. Antes de que ella pudiera replicar, Orochimaru se detuvo de repente, sus agudos sentidos detectaron algo inusual. Kushina, no te muevas. Ordenó. ¿Eh? Ella se quedó congelada, confundida. Zumbido.
Una larga aguja plateada, que brillaba siniestramente, salió disparada del bosque cercano, apuntando directamente a su corazón.